en lo que estaba explicando, ingeniera, ¿Sí? ¿Cómo no? ahí en la tabla de integrales, la número 2 estaba diciendo que como ustedes vienen con procesos de derivación, haciendo ejercicios, estudiando, el teórico, el práctico, rindiendo, etcétera, cuesta un poco al principio darse cuenta de los procesos de integración. A ver, fíjense en la integral esa que está ahí, la número 2. Pero vayan al resultado. O sea, lo que está a la derecha del signo igual. Eso es lo que se llama f grande, la f mayúscula, que es otra función. Todo eso, todo lo que está a la derecha del igual, es lo que se llama f grande, primitiva, así se la llama. Supongamos que les pidiéramos deriven todo eso que está a la derecha. Hay una suma, pero esa C mayúscula es sinónimo de una constante, es un símbolo que después lo vamos a ver. La derivada de una suma, suma de las derivadas. La derivada de una constante, cero. Entonces nos queda para derivar ese primer término, justo donde está posicionado ahí la profesora. Deriven eso. El exponente cae a nivel de la base y se va a cancelar con el denominador, porque el exponente es m más 1. Cuando caiga, entre paréntesis, se va a cancelar con el denominador. Estamos derivando. ¿Y qué va a quedar como nuevo exponente? M más uno menos M más uno. No, m más 1 Menos menos uno. 1. Sí, sí. M más 1 menos 1. Chicos, después las consultas, atendemos todas las consultas. Pero es importante que esta primer clase hay muchos conceptos nuevos. Repito, el exponente cuando baja, estamos derivando, se cancela con el m más 1 que tienen en el denominador. Y en el numerador, ¿recuerdan? Era x a la m más 1 menos 1. ¿Y cuánto quedó eso? Lo que está dentro de la integral, x a la m. Entonces, ahí donde está la profesora. Si nos vamos a la derecha, obtenemos lo que está a la derecha, póngalo, mediante integración. Si estamos a la derecha y queremos volver a la izquierda, perdón, a f chica, derivamos. ¿Está claro? En un sentido integro y en otro sentido derivo. Lo mismo pasa con la número 3, con todas. Bien. La, ¿Pasamos a la próxima? sí, sí, sí. Hay una, perdón, ingeniera, perdone. No, Juan Cruz, ya te voy a responder, un segundito. Hay una alumna que preguntaba hace un rato por qué en el tercer renglón aparece la integral de x a la menos un medio. Creo que ya quedó claro. Porque la x está bajo raíz,
Si la pasan a exponente, queda abajo x a la 1/2 y la suben como x a la menos 1/2. ¿De acuerdo? Bien. Dice otro alumno, la derivada de una constante es lo mismo que la integral de una constante. No, no, no. Es todo lo contrario. Miren, la derivada de 8, ¿cuánto es? 0. Perfecto. Va de nuevo. La derivada de 21, 0. Conclusión, la derivada de una constante es 0. La integral de 8, todo lo contrario, ¿eh? ¿Cuánto creen que es la integral de 8? 8. 8. ¿Y la integral de 21? 21. Todo lo contrario a lo que sucede con derivación. Profe, disculpe, a lo que me quise referir es que usted dijo que son procesos inversos, ¿Sí? pero si yo derivo, independientemente de cualquier constante, siempre me va a dar 0. Entonces, imagino que si integro después 0, no me va a dar la constante, o sea, el proceso inverso. Ponele, si derivo 21 me va a dar 0, y si lo integro no me va a dar 21. No, no, Imagino. no, no. No, no, no. A ver, ingeniera. La integral de una constante es como dicen los chicos, por ejemplo, la integral de 8 es la integral de 8 diferencial de x. No me tengo que olvidar esta partecita. Y Sí, acá yo tengo un 8, ese 8 lo puedo sacar fuera de la integral. Y la integral del diferencial de x es la primera que tengo aquí en la tabla. La integral del diferencial de x es x. O sea que la integral de 8x de 8 es 8x. Si yo derivo 8x, encuentro 8. Si integro 8 diferencial de x, me va a dar 8x. bien. Bueno, Bueno, pasamos. Vamos con otros ejemplos. La idea de esta primera parte es trabajar con la tabla, identificar las funciones y obviamente una integral como esta en el examen no. Entonces, entendamos esta parte, que es la parte crucial de ubicarnos en la tabla para luego meternos de lleno en los métodos de integración. O sea, no siempre voy a poder identificar una integral por más pasos algebraicos que yo pueda hacer en la tabla. Entonces voy a tener que buscar mecanismos para poder llevar la integral a lo que se llama una integral inmediata. Entonces, vamos con el ejercicio 5. Dice la integral de e a la logaritmo de x al cuadrado por x por diferencial de x. Acá tenemos la tabla un poquito más ampliada. ¿Tengo esta integral en la tabla? No, la que está es e a la x, y si no, x a la m, por esta x que aparece acá. Bueno, ¿cómo resuelvo esta integral? Hay una definición, que la vamos a dar ahora, que dice que e a la logaritmo de x es igual a x. Si ustedes tienen a mano la calculadora, planteen e elevado a la logaritmo natural de 5 y aprieten igual. ¿Qué les da? Bueno, supongo que habrán llegado al resultado. Bien, les dio 5. Entonces, por extensión, e a la logaritmo de x siempre es igual a x. O sea, siempre es igual a el argumento del logaritmo. Quiere decir que en este caso, e a la logaritmo natural de x al cuadrado me va a dar x al cuadrado. Entonces, esta integral, ¿en qué se transforma? X al cuadrado por x por diferencial de x.
¿Puedo resolver este producto? Sí. Tengo un producto de dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué tengo que hacer con los exponentes? Sumarlos. ¿Cómo me queda? La integral de x al cubo, diferencial de x. Y esta sí está en la tabla, que es la número 2, la misma que usamos en el ejercicio anterior. Acá voy a hacer una aclaración que esta integral es válida para cualquier valor de m, excepto cuando m vale menos 1. ¿Por qué? Porque si m vale menos 1, acá me quedaría menos 1 más 1, 0, y me desaparecería la variable. Cuando m vale menos 1, significa que esta x está en el denominador. Y si esta x está en el denominador, 1 sobre x es la derivada de ¿quién? Del logaritmo de x. Entonces, si m vale menos 1, la integral me da como primitiva el logaritmo de x. Si m es distinto de menos 1, como en este caso que es 3, o volvamos a la diapo anterior, ¿cuánto valía m? Menos 1 medio, 3 medios, siempre valores distintos de menos 1. Bien, entonces, la resuelvo, ¿y qué me va a dar? X a la 3 más 1 sobre 3 más 1, o sea, x a la cuarta sobre 4, más la constante de integración. Pasemos al que sigue. En el ejercicio que sigue, tengo que identificar que el diferencial me está diciendo quién es la variable. Para nosotros la variable es x. Después cuando veamos los ejercicios, puede ser que la variable sea y. O sea, hay que identificar el diferencial. El diferencial me va a decir cuál es mi variable. En este caso la variable es x. Quiere decir que todo lo que no tiene x para nosotros es una constante. Esta raíz yo la puedo distribuir, porque acá tengo un producto, la raíz es distributiva respecto del producto. Entonces sería lo mismo plantear raíz de 2 por raíz de x por raíz de y. Tanto raíz de 2 como raíz de y las voy a sacar fuera del símbolo integral, porque son constantes. ¿Cuál es mi variable? La x. Entonces, en principio, ¿cómo me queda la integral? Así. ¿Cómo integro esta función? La voy a integrar como una función de potencia, pasando esta raíz a exponente fraccionario, planteándolo así, como x a la 1 medio, y seguimos aplicando, en este caso, la número 2. ¿Qué tengo que hacer? Sumar una unidad del exponente y dividirlo por ese valor. Resuelvo haciendo extremos sobre medios y transformando este exponente nuevamente en raíz. ¿Vamos bien? Vamos con este otro ejercicio. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a distribuir el denominador y vamos a separar en dos integrales, en la diferencia de dos integrales. Cada integral dijimos con su diferencial. En esta segunda integral, el seno cuadrado con el seno cuadrado se simplificaron, por eso quedó simplemente la integral del diferencial de x. Entonces voy a la tabla. 1 sobre seno cuadrado de x, ¿la tengo? Es esta, es la número 13. 1 sobre seno cuadrado de x me da menos cotangente de x. Y la integral del diferencial de x es la primera que tengo en la tabla. Si se fijan, cada una de estas integrales tiene como resultado la constante, la primitiva más la constante de integración. No vamos a escribir dos veces c, porque si esta primera integral me da c y esta segunda integral me da c, si yo sumo esas dos constantes, se genera una nueva constante. Entonces vamos a escribir c una sola vez. Entonces resuelvo la primera integral, un minutito, resuelvo la segunda integral y pongo una sola vez la constante de integración. Sí. Un alumno me dijo si eso era otro ejercicio. Sí, es otro. Es otro, que no tiene número porque no está dentro del listado que les proponemos para resolver. Por eso no tiene número. Pero sí, es otro ejercicio. Bueno, vamos Dice con... si me puede explicar de nuevo otro alumno, ¿cómo no? El último, El anterior, ese.
Este. Esto, si quiero ir a la tabla, y no está. No está. Entonces, evidentemente tengo que aplicar operaciones algebraicas para poder identificar finalmente las integrales en la tabla. En este caso, distribuyo el denominador y separo en la resta de dos integrales. En la resta de dos integrales. Luego con estas integrales voy a la tabla y encuentro su primitiva. Vamos con este último caso. ¿Qué podemos hacer acá? Tengo la integral de una suma algebraica, suma y resta. La integral de una suma es la suma de las integrales. O sea que acá vamos a separar en la suma de tres integrales. ¿Cuál es mi variable? X. Entonces, todo lo que no tenga X lo voy a poder sacar fuera del símbolo integral. ¿Cómo me van a quedar estas tres integrales? 3 y a la quinta lo saqué fuera del símbolo integral, entonces me quedó la integral simplemente del diferencial de x. Este 2 que está multiplicando también lo saqué afuera, y este 11 también salió afuera. Entonces, la integral del diferencial de x es la primera que está en la tabla, que me da por primitiva x. La integral del coseno, vamos a la tabla, en la número 7 tengo la integral del coseno, es el seno. Y la integral de 1 sobre x es la número 3. 1 sobre x me da el logaritmo, y cuidado, en valor absoluto de x. Entonces ya las tengo identificadas, planteamos cuál es la primitiva. Finalmente le agregamos la constante de integración. Es importante, profesora, ¿Sí? ya que los chicos van a tener todo este material, más allá de que están en clase, sería creo que muy bueno por parte de todos que cada uno de estos 5 ejercicios que tienen ahí los vuelvan a hacer con la tabla, pensando y analizando cada uno de los pasos. Si no, van a tener el ejercicio, está bien resuelto y creo que va a servir poco y nada. Por ejemplo, el segundo que tienen ahí, ese que dice x cuadrado por x, a ver qué es lo que hizo. Bueno, multiplicó esas dos x y después pudo lo que tienen ahí, x al cubo. ¿Se ubican todos en el segundo? Después ir a la tabla, mirarla ustedes en la tabla. Sugiero, señoritas y muchachos, que cada uno de estos ejercicios resueltos los vuelvan a rehacer analizando el paso a paso. Gracias. Perdón, Bruno dice si el diferencial es diferencial de x, indica que la variable es x. La respuesta es sí. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, en el ejercicio 10, dice diferencial de y. Significa que la variable es y. Todo lo que no tenga y, para nosotros va a ser una constante. O sea, este x cuadrado junto con este 8, todo esto es una constante. Esta constante que está multiplicando, porque puedo pensarlo yo como 1 sobre x cuadrado más 8, que está multiplicando el diferencial de y, puede salir fuera del símbolo integral. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo cuál es la variable? En el diferencial. En general, la variable es x, pero no siempre es x. Vamos a ver si buscamos. Las constantes no son afectadas por la operación de integración. Por eso, cuando vean una constante, la pueden retirar fuera del símbolo integral. Bien. Entonces, esta primera parte es para que ustedes puedan identificar las integrales en la tabla y puedan encontrar la primitiva.
Si lo relacionamos con lo que vimos de derivadas, la primera parte de derivadas fue aprender a usar la tabla, aprender a manejar las reglas de derivación, y comenzamos con la columna de la izquierda de la tabla. Bueno, también acá, esta primera parte es para ejercitación de ustedes, para que puedan razonar y poder aplicar las operaciones algebraicas necesarias para poder identificar la integral en la tabla. Bueno, acá tenemos las respuestas. Bueno. No siempre las integrales son inmediatas, sencillas, mediante el uso de la tabla, o con una descomposición cuando tenemos una suma o una resta, o sea, una suma algebraica. Un alumno hace un rato, ingeniera, me consultaba si también era distributivo con el producto y el cociente. No. Respondí eso en el chat diciendo que la única distribución que se puede hacer con las integrales es en la suma algebraica. O sea, cuando vean combinación de signos más, menos, ahí pueden separar en esa suma, resta de integrales. Cuando veamos productos, cocientes y otras cosas que ya van a ir surgiendo, ahí no hay tabla que valga. No hay nada inmediato, no hay nada para descomponer. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Cómo calculamos la primitiva, la F grande? Bueno, el método, uno de los métodos, tal vez el más importante, el que está escrito ahí, método de sustitución. Algunos le llaman método de cambio de variable. A ver, voy a tratar de explicarlo rápidamente. Dice, este método corresponde a la regla de la cadena vista en derivación de funciones. Me gustaría explicarlo, ingeniera, en un ejercicio, ¿le parece? Bueno. ¿Lo tiene ahí a mano? Porque todo eso que está ahí, bien. Entonces, a ver, le voy a pedir un favor, ingeniera, le voy a pedir varias veces que vaya a la diapo anterior. Bueno. ¿Ahora? Sí. me quedé con... Ahí no. Sí. Bien. Más allá de lo que dice esa integral que está ahí casi en el medio con esa llave, ahí dentro de la integral, todo lo que está dentro, todo eso, es una función donde aparece una derivada, etcétera, etcétera. Conclusión. Cuando nos dan una integral, debemos pensar en el método que no sea inmediata, por supuesto, que no sea como las anteriores. Debemos pensar en el método de sustitución. Para ello, hacemos un corchete, una llave, con 3 pasos. O los escribimos a los 3 pasos abajo. Son pasos obligatorios. O los ponen ahí dentro de una llave o los ponen debajo de la integral. El primer paso dice ahí U minúscula. ¿Quién será U? Esa es la variable
sustituta. Vamos a hacer U igual a una función. Después, inmediatamente vamos a calcular el diferencial de U. Recuerden el módulo anterior. El diferencial es la derivada por el diferencial de X. Esos pasos van a ver que son sencillos. Y después vamos a despejar diferencial de X. Repito, en todos los ejercicios, todos, sin excepción, perdón lo categórico, en donde tengamos una integral en donde hayamos decidido resolverla por sustitución, hay que hacer esa llave con esos 3 pasos. Y después reemplazar todo eso en la integral. Van a ver cómo se fue reemplazando cuando estudien esto. Y nos va a quedar una nueva integral. Esa que dice f integral de f de u, diferencial de u. ¿Está claro? El diferencial u, la variable u. Así como eran antes, diferencial x, la variable x. Diferencial y, variable y. En este caso, me queda una nueva integral, toda en u, que va a dar por resultado, rápidamente van a ver que son integrales muy rápidas estas, una primitiva f grande en u, más una constante arbitraria de integración. Esa constante es un número, se indica solamente la letra C. Pero el último paso es reemplazar u por su igual. Y el igual lo tienen en el primer paso de la llave. Van a ver cómo en un par de ejercicios vamos a mostrar estrictamente esa llave con los 3 pasos. Sin gesto. Bien, esa integral, la número 1, pensemos, ¿es inmediata? ¿La podemos buscar en la tabla? No hay forma, no existe, no existe. ¿Cuál es la operación fundamental? Un producto. Sí, ¿puedo separar la integral de un producto en el producto de las integrales? No, no es distributiva. Entonces, método de sustitución. Los 3 pasos. Los tienen ahí. Márqueselo nomás, ingeniera. Ahí están los 3 pasos. Obligatorios. Pasos que tienen que estar bien hechos. Es ahí donde en un examen, en un ejercicio, uno va a controlar. El primer paso es elegir adecuadamente, convenientemente, qué mandamos a la variable sustituta. ¿Qué se manda a la variable sustituta? Uno dice, a ver, ¿puedo mandar eso? ¿O puedo mandar a la u el x más 2? ¿Por qué elijo lo que está ahí? Porque la derivada de u la tienen ahí
casi que la tienen ahí adentro. No es la misma, pero ya van a ver que con un paso algebraico es lo mismo. ¿Y por qué la tienen que tener ahí adentro? Porque después, en el tercer paso, cuando despejan diferencial de x, van a ver que se puede cancelar. Entonces, Podríamos volver a la diapo anterior, sí, donde yo voy a tener una integral de una función compuesta, y de esa función compuesta tiene que aparecer la derivada en el integrando. Entonces, esta va a ser mi u, la función cuya derivada yo tengo en el integrando. bien. ¿Quiere explicar usted esos tres pasos, profe? Entonces, en principio queda claro que acá no se puede aplicar ningún paso algebraico ni descomponer en el producto de dos integrales, y esta integral, si voy a la tabla, no la encuentro. Entonces, cada vez que yo tenga que resolver una integral, la voy a ir pensando en el orden en que vayamos viendo los métodos de integración. El método más sencillo es el método de sustitución. Entonces, lo primero que voy a probar es si es aplicable el método de sustitución. Para aplicar el método de sustitución necesito determinar estos tres pasos. Elegir u, y para elegir u me voy a fijar en la integral y voy a ver de qué función tengo la derivada. Si yo acá tengo un polinomio de segundo grado, la derivada de un polinomio de segundo grado es uno de primero. Entonces, ¿quién va a ser u? X cuadrado más 4x menos 6. Una vez que defino u, el paso siguiente es calcular el diferencial de u. ¿Cómo se calcula? El diferencial de una función es la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 4x es 4 y la derivada de menos 6 es 0, la derivada multiplicada por el diferencial de la variable independiente, lo que vimos hoy al principio de la clase. ¿Qué puedo hacer acá? Y puedo sacar 2 factor común. Y cuando extraemos el 2 factor común, veo que este factor es exactamente el mismo que yo tengo en la integral. Eso ya me va a dar un indicio de que elegí bien la u. Entonces, el último paso, despejo el diferencial de x, todo esto que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Entonces, una vez que hemos aplicado estos tres pasos, que en general los simbolizamos con una llave, volvemos a la integral original y reemplazamos, o sustituimos, de ahí el nombre de integral por sustitución. Entonces, x más 2 lo copiamos como está, esta función para nosotros ahora se llama u, por eso nos quedó seno de u, y en lugar del diferencial de x pongo diferencial de u sobre 2 por x más 2. En este paso, si la sustitución está bien hecha, se tiene que simplificar todo lo que tiene x y me debe quedar la integral solamente en función de u, solamente en función de esta nueva variable. Y es lo que pasa aquí. Este x más 2, que está multiplicando, se simplifica con este x más 2 que está dividiendo, y este 1/2 lo sacamos fuera de la integral. ¿Cómo me quedó esta integral? Esta integral es inmediata. ¿Por qué? Porque yo ya puedo ir a la tabla y buscar su primitiva. La tabla, si la tienen a mano, tiene dos columnas. La columna de la izquierda aparecen las funciones de x y en la columna de la derecha las funciones compuestas. Ahí, en la columna de la derecha, podemos identificar esta integral. La integral del seno de u diferencial de u, según la tabla, es menos coseno de u más la constante de integración. Finalmente, reemplazamos u, porque el resultado, la primitiva, me tiene que quedar en función de x, en función de la variable original, no en función de la variable sustituta. Entonces, ¿quién es u? U es este polinomio de segundo grado. Y acá tenemos el resultado, la función primitiva. Bien. Bueno, pasamos al que sigue. Obviamente en este método la dificultad está en la elección de u. Si ustedes se equivocan en elegir u,
cuando calculen o cuando despejen el diferencial de x y reemplacen en la integral, ¿qué va a suceder? No se va a simplificar todo lo que tiene x. Si esta integral les queda en función de x y en función de u, está quedando en función de dos variables. Eso está mal. La integral tiene que quedar solamente en función de la variable u. Entonces ahí en ese paso se van a dar cuenta que eligieron mal, borran y en lugar de elegir u, la función que ustedes proponen, buscan en la integral otra. Ahora, si ustedes probaron varias veces y no funciona con ninguna parte de la integral, es porque evidentemente la integral no se resuelve por sustitución y habrá que pensar en otro método. Eso ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Muy bien. Vamos con otro caso. Tengo esta integral. No puedo descomponer, no puedo separar en varias integrales. Lo único que podríamos hacer, este 3, sacarlo fuera del símbolo integral. Bien. Pienso entonces aplicar el método de sustitución. ¿Quién sería U? A ver. ¿Tenemos alguna respuesta? ¿Quién sería U? Alguien dice el denominador, pero hay que ver qué parte del denominador. Si yo elijo todo el denominador, pensemos en la derivada de raíz cúbica de x cuadrado más 3. ¿Va a dar 3x? Y no, lo más probable es que no dé 3x. Entonces, ¿quién va a ser u? U va a ser este polinomio de segundo grado y su derivada es un polinomio de primero. A ver, la derivada de x cuadrado es 2x. No tengo 2x, acá tengo 3x, no importa. Las constantes pueden faltar. Lo que no puede faltar es la variable. Y la derivada de 3 es 0. Bueno, probemos. Elijamos u, x cuadrado más 3. ¿Cuánto vale el diferencial de u? 2x, que es la derivada de x cuadrado, por diferencial de x. Entonces despejemos diferencial de x. Este 2x que está multiplicando pasa al otro miembro, dividir. Ya tengo los tres pasos calculados. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a la integral a ver si funciona. Volvamos a la integral. Entonces, el 3 lo sacamos afuera, esta x quedó, esta función se llama u, y esta raíz se expresó como potencia, a la 1/3. Y se reemplazó el diferencial de x por su igual. Ingeniera, falta menos de un minuto, nos conectamos de nuevo unos minutos finales después. Exactamente. ¿Puede ser? Entonces,